Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a las edades del totalitarismo, como siempre de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotti. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, Jorge. Bueno, ya saben ustedes que en este programa venimos desglosando el avance, el crecimiento, el desarrollo de los totalitarismos que eclosionaron durante el siglo XX. Habíamos partido desde sus orígenes y claro, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, en este frente en el que asoma lo peor casi de la humanidad, y aparte de las batallas en el plano militar, pues hay muchas acciones dramáticas que suceden a veces sin que se vea, ¿no? No solamente hablamos del Holocausto, sino también de otras cosas que empezaron a funcionar y que luego ayudan a comprender qué fue el fenómeno del Holocausto. Por ejemplo, el plan de eutanasia que puso en marcha la Alemania nazi, ¿no? Así es. Esto forma parte de toda la concepción de la eugenesia que hemos visto en capítulos anteriores y que tiene que ver con la esencia del nazismo, que era la idea de la pureza racial y por consiguiente la exclusión de todos aquellos que no consideraban parte de la raza aria, o en este caso específico de la operación T4 o Acción T4, tiene que ver con la eliminación física de aquellos que eran arios, pero que, de acuerdo al nazismo, eran vidas que no valían la pena de ser vividas. Con lo cual, vamos a ver que la Segunda Guerra Mundial va a ser el momento en el que se empieza a aplicar la política de eutanasia. En rigor, ya desde 1933 se aplicaba una política de esterilización. La eugenesia proponía esterilizar a aquellos individuos que podían dejar en sus descendientes ya sea enfermedades o bien adicciones o bien comportamientos como la criminalidad o la prostitución que estimaban que había que erradicar. Y dentro de esta política de esterilización también se comenzaron a esterilizar a los niños negros que había en Alemania, y esto puede resultar extraño. ¿Cómo es que había niños y adolescentes negros en Alemania de los años 30? Bueno, lo que ocurre es que cuando Francia ocupa la región del Sarre después de la Primera Guerra Mundial, envía soldados de Senegal para ocupar ese territorio, y por consiguiente comenzaron a nacer niños negros en esa región. Por lo tanto, también van a ser esterilizados porque dentro de la categoría racial estaban en los estadios inferiores. Y esta política de esterilización llegó a abarcar más de 300.000 personas en la Alemania nazi ya en los inicios. Esta esterilización no contaba con el visto bueno de las personas que iban a ser esterilizadas. Había una comisión médica que lo determinaba y significaba una vasectomía o, digamos, una operación en las mujeres. Muchas veces morían en estas operaciones, pero quien determinaba esto era una comisión médica, y si bien hubo varias demandas judiciales para impedir esto, en general demoraban o bien se llevaban a cabo sin ningún tipo de intervención judicial. Con lo cual, va a ser aproximadamente el 0,5% de la población va a tener estas políticas de esterilización. Estas políticas de exclusión de la Alemania nazi claramente iban contra tres grandes segmentos de la población, que eran los judíos, los gitanos y aquellas personas que tenían discapacidades. Entonces, vamos a centrarnos hoy en las políticas de eutanasia que tenían que ver con las personas que tenían algún tipo de discapacidad de acuerdo a la eugenesia y que debían ser eliminadas físicamente. Primero que ya en 1938 comienza la ejecución de niños. Estos niños eran
entre recién nacidos hasta los 3 años, se calcula que entre 1938 y 1945 aproximadamente murieron 5.000 niños por este tipo de políticas de eutanasia. Esto significaba niños que tenían discapacidades motrices, discapacidades mentales, epilepsia, ceguera, sordomudos o con algún tipo de retraso cognitivo. Esto era bastante amplio y en general a los que se ejecutaba eran a niños que estaban institucionalizados. Esto significaba que muchos niños que vivían con sus padres, bueno, ya era mucho más complicado para el régimen eliminarlos físicamente, pero que siempre se buscaba la forma de que fueran institucionalizados y luego asesinados. En esta política de la muerte de los niños, claramente intervinieron muchos médicos y enfermeras, y además nunca era algo abierto, es decir, hubo solo un caso que se hizo público y que abrió las puertas a esta política de eutanasia, que fue el caso de un niño. En realidad no sabemos si fue un niño o una niña porque nunca se supo ni el nombre ni el sexo, pero el caso Knauer, que era un niño recién nacido, que le faltaban miembros, que tenía severos problemas cognitivos y que fue eliminado con la anuencia de los padres. Hitler autorizó la muerte de este niño y esto abrió las puertas a partir de 1938 para este tipo de muertes. Luego las muertes, ¿cómo se hacían? Porque la enorme mayoría de los padres no querían que murieran sus hijos, por más que tuvieran, digamos, algún problema médico o cognitivo, no querían que murieran. Y la forma era administrarles medicamentos, pero en mayor medida, en mayor dosis de lo que se hubiera estipulado normalmente, y esto iba envenenando a los niños hasta que morían. Siempre se buscaba alguna forma de ocultar la verdadera causa de la muerte. Pero ya a partir de 1939 comienza la ejecución de adultos. Y acá lo que ocurría es que, por un lado, el Código Penal no había sido modificado por el régimen nazi, estaba vigente el Código Penal de la República de Weimar, como tanto cuerpo normativo, es decir, ni siquiera el nazismo cambió la constitución de la República de Weimar, simplemente la dejó a un lado. Pero en este caso, los médicos van a recurrir a Hitler y van a decir, miren, nosotros no podemos empezar a asesinar gente porque podían ser acusados penalmente. Y entonces Hitler, con fecha del 1 de septiembre de 1939, es decir, cuando comienza la Guerra Mundial, con esa fecha hace una autorización a sus 2 médicos que iban a estar a cargo de la política de eutanasia, que eran Karl Brandt y Philipp Bowler. Ambos iban a estar a cargo de la supervisión de lo que se va a conocer como la Operación T4 y que les va a dar un permiso personal para disponer de aquellas vidas que no merecían la pena de ser vividas. Ese es, digamos, más o menos el argumento. Se van a establecer 6 centros de la muerte en Alemania y Austria, que van a ser disimulados como hospitales y que en realidad vamos a ver que va a ser el antecedente de la Shoah, porque se van a utilizar las cámaras de gas. Y esta política de eutanasia se va a llevar adelante de una forma bastante sistemática hasta agosto de 1941. Primero que no era el Estado alemán el que se hacía cargo, sino que era una administración del partido nazi, con lo cual se podía disimular el presupuesto que tenían, se había creado una fundación para disimular los fondos provenientes para este tipo de políticas, incluso los transportes y demás, estaba todo cubierto por una fundación creada al efecto.
Y básicamente lo que se hacía era hacer una lista de las personas que debían ser asesinadas. Se buscaba, digamos, había un cuerpo médico que establecía quiénes debían ser eliminados físicamente. Eran llevados a estos centros de la muerte, que como mencioné, hubo 6 en total. En estos centros lo que se hizo fue establecer cámaras de gas. Luego de varias pruebas, se estableció que la forma más rápida y económica para asesinarlos en grupo era en cámaras de gas. Es decir, que esto fue una novedad. Hasta ese entonces, digamos, hubo armas químicas, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, pero la ejecución con gas era toda una novedad. Eran llevados a estos centros con el argumento de que se les iban a aplicar terapias que los iban a mejorar físicamente. Se avisaba a los familiares, se les enviaba una carta diciéndoles, miren, los vamos a llevar a otro hospital, está en buenas condiciones físicas, lo vamos a llevar para hacer un nuevo tipo de tratamiento. Estas personas se les quitaba la ropa, se las ponía en grupos dentro de las cámaras y después de 10 minutos con exposición al gas ya estaban muertos. Se falsificaban la fecha y los lugares de las muertes. También se daban motivos falsos de la muerte, es decir, se decía que había muerto o por una epidemia que había surgido, algún tipo de enfermedad contagiosa, o había tenido apendicitis, o había tenido de repente un infarto. No se entregaban los cuerpos porque estos cuerpos inmediatamente eran cremados. Se hacía en un crematorio que estaba al lado de la cámara de gas, se cremaban los cuerpos y se entregaban cenizas a los familiares. No se entregaban las cenizas del fallecido, es decir, lo que se hacía era una cremación masiva y se entregaba unas cenizas en unas urnas, porque el argumento era que como había tenido una enfermedad infecciosa o podía tener riesgo de infección para los otros pacientes, se los cremaba, y por eso siempre se falsificaban todos los datos. En esto, digamos, hubo todo un encubrimiento sistemático. Se llegaron a matar entre 70 y 150 personas en cada camada, y entre 1939 hasta agosto de 1941 se estima que murieron de esta forma 70.000 personas. No fue fácil encubrir esto porque, por un lado, se había establecido todo un mecanismo para disimular las muertes. Siempre se iban buscando formas de que no llamara la atención, pero por un lado, los habitantes de los alrededores de estos centros de la muerte sabían que algo estaba ocurriendo porque llegaban autobuses que eran grises de las SS a estos lugares y estas personas nunca más se las veía. Por otro lado, la cremación permanente y el olor de los cuerpos quemados. Entonces, esto empezó a circular. Por otro lado, los parientes de aquellos que fueron asesinados empezaron a sospechar, porque vieron que, digamos, los argumentos se iban repitiendo. Además, había todo un mecanismo para extraer dinero a los parientes, porque no se decía la fecha exacta. Muchas veces se decía que había sido mucho después, de forma que siguieran sosteniendo a sus parientes institucionalizados, con lo cual era una forma también de seguir financiando todo este mecanismo de la muerte. Y entonces lo que va a ocurrir es que van a aumentar cada vez más las voces críticas y las sospechas a esto. Las noticias van a llegar afuera de Alemania y va a haber también un activo cuestionamiento por parte de las dos denominaciones cristianas alemanas, es decir, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Luterana
van a empezar a llamar la atención sobre estas muertes que despertaban tantas sospechas. Sobre todo, el que más preocupó a Hitler fue cuando el obispo de Münster, el conde von Galen, hizo una homilía en la que llamó la atención de este tipo de políticas de eutanasia, y que además iba en contra no solo de los mandamientos bíblicos, sino del Código Penal vigente, con lo cual Hitler decidió momentáneamente suspender el 24 de agosto de 1941 este tipo de ejecuciones. ¿Y por qué despertó tanta preocupación? Primero porque la opinión pública no estaba preparada para que personas cercanas fueran asesinadas de esta manera. Por otro lado, había una gran preocupación porque nadie está exento de tener algún tipo de enfermedad que para estos médicos significara disponer libremente y sin ningún consentimiento de la vida de las personas. Porque acá empezaban a ejecutar también a veteranos de guerra, con lo cual imaginemos que los soldados que estaban combatiendo, si se enteraban que aquellos veteranos de guerra que habían quedado impedidos físicamente se los eliminaba, era un antecedente bastante peligroso. Con lo cual empezó a despertar una ola de críticas esta política de eutanasia, y entonces Hitler decide suspender momentáneamente la operación T4. Este nombre lo tiene porque las oficinas de esta entidad que se dedicaba a la política de la eutanasia estaba en la calle Tiergartenstrasse, que significa el zoológico, la calle del zoológico número 4, ¿no? De ahí el nombre T4. Bueno, ¿qué pasa con estos médicos y enfermeros que habían participado activamente en esto? Bueno, son enviados a la Unión Soviética. Recordemos que en junio de 1941 comienza la invasión alemana a la Unión Soviética, y ahí es donde se va a desplegar el Plan General del Este, sobre el cual hablaremos un poco más adelante, que implicaba la muerte de millones de personas y la muerte sistemática de los judíos que se encontraran en la Unión Soviética. Con lo cual, todo lo que habían ido experimentando y aprendiendo en la operación T4 va a ser lo que después se va a aplicar en los campos de exterminio en la Shoah. Es decir, que estos médicos ya habían ido experimentando en Alemania, ya conocían las formas más eficientes y rápidas de matar personas, con lo cual todo lo que después van a aplicar a los campos de exterminio ya había sido utilizado dentro de Alemania contra la población aria. Esta política de eutanasia no va a terminar acá, va a continuar hasta 1945, pero con otro ritmo. Ya, los más experimentados del cuerpo médico van a ir a los campos de exterminio, porque esa va a ser la prioridad, y la idea de Hitler era legalizar la política de la eutanasia con estas bases de la eugenesia después de la Guerra Mundial. Es decir, que él veía que la opinión pública aún no estaba preparada para esto, con lo cual había que disimularlo y había que dejar las leyes que lo habilitaran, había que dejarlos para después de la Guerra Mundial. Realmente es uno de los capítulos más oscuros por lo que es y por lo que anuncia, ¿no? Porque, como dices tú, es como estos experimentos preliminares para ver, para proceder a los principios de esta pseudociencia de la eugenesia, y a partir de ahí pues desarrollar todo un plan que pronto veremos que se va a poner en marcha, ¿no? Con el exterminio de poblaciones enteras, no solamente de sectores minoritarios como los que hasta ahora
hemos hablado. Pues seguiremos hablando de estas barbaridades en las edades del totalitarismo, como siempre, cada semana, de la mano de Ricardo López Gotis. Muchas gracias por habernos atendido, Ricardo. Muchas gracias, Jorge.